Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 29º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 35 al 45. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús a sus discípulos. En esta ocasión se le acercan a Jesús Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le piden a Jesús una cosa extraña. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¿Por qué digo que es una cosa extraña? Parece que los discípulos no han entendido nada de lo que Jesús viene anunciando. Parece que los discípulos no han entendido lo que Jesús viene predicando. Todavía están pensando en un reino de gloria, de poder, en un reino de honores, de reconocimientos, en un reino de aplausos, de adulación. Esa era la mentalidad generalizada entre los discípulos de Jesús. Le piden estos discípulos a Jesús ocupar los puestos de honor. Sentarse a la derecha y a la izquierda es ocupar los puestos de honor. En una corte, sobre todo en aquel tiempo, el que estaba a la derecha o a la izquierda del rey, que tenía siempre su trono en la sala real, en el centro, los que se sentaban a la derecha o a la izquierda eran las personas de mayor honor. Generalmente la esposa del rey, generalmente su principal consejero. Es decir, los discípulos, Santiago y Juan, están pidiendo ocupar los puestos de honor, los puestos de mayor reconocimiento, pero sobre todo los puestos de mayor poder, de mayor autoridad. Jesús les dijo: No saben lo que piden. Evidentemente los discípulos no tenían ni idea de lo que estaban pidiendo, porque no tenían claro lo que Jesús venía anunciando. Jesús estaba hablando de un reino, pero no de un reino material, no de un reino como los reinos de este mundo. Y ellos así lo habían entendido, tanto que ha venido hablando de su reino, pues un día cuando llegue el momento en el que Él sea entronizado, nosotros ocuparemos los primeros puestos. Jesús les dijo: No saben lo que piden. Ocupar los primeros puestos en el reino de Jesús no tiene nada que ver con honores, con reconocimiento, con aplauso, con dignidades. Jesús les dice: ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Jesús está refiriendo a su pasión. Jesús está refiriendo a su próxima entrega por nosotros en la cruz, a su sufrimiento, a su dolor. Cuando habla de podrán pasar la prueba que yo voy a pasar, a esta prueba se refiere, a la entrega de sus propios hermanos. Lo van a entregar, lo van a traicionar. ¿Podrán recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Baptizo en griego significa sumergir. Jesús iba a ser sumergido en su propia sangre, Por eso habla de un bautizo, habla del bautizo que es su pasión. Los discípulos le respondieron: Sí podemos, claro, sin saber lo que decían, porque Jesús estaba hablando de dolor y de sufrimiento, y ellos están hablando en otras categorías. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba,
que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Jesús sabe muy bien que los discípulos tarde o temprano serán asociados a su pasión. Y claro, los discípulos fueron asociados a su pasión por la persecución y por el martirio. Pero ellos entonces no lo entendían. Y dice entonces el Evangelio, eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, les dijo Jesús, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Y claro, eso lo tiene el Padre reservado. Pero luego Jesús les dijo, cuando los otros 10 se indignaron porque también tenían pretensiones de dominio y de poder, Jesús les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Que no sea así entre ustedes. Al contrario, que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Entonces Jesús está contraponiendo a la ambición de poder y de dominio que tienen los discípulos, está poniendo contraponiendo una lógica de humildad, de servicio. Eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en estas circunstancias. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Efectivamente, Jesús es el modelo. El servicio no es denigrar a una persona. El que sirve no es denigrado, el que sirve no es humillado, el que sirve se enaltece, porque está imitando al Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Por eso nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, si queremos ser fiel discípulos de Él. Y entonces, en el servicio, en la entrega, en la humildad, es que encontramos nuestra realización. Por eso, que nuestra apetencia no sea la de poder, que al final del día no nos preguntemos por cuánto poder hemos estado luchando, sino más bien a cuántas personas hemos servido, porque al final de nuestra vida es efectivamente sobre lo que seremos juzgados, no sobre por cuánto poder ostentamos, sino a cuántas personas servimos y con cuánto amor lo hicimos. El Señor nos ayude pues a tener eso presente en nuestro horizonte y especialmente tener eso presente en nuestro corazón para que podamos ser verdaderos discípulos de Jesús en la imitación suya, en la imitación constante de nuestro Maestro. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que pasen un feliz día del Señor.